Hola, buenas tardes. Vamos tal y como os comentaban en esta breve introducción, esta horita y media que tenemos por delante, vamos a tratar la intervención de la agresividad a partir del juego en terapia. Y para ello voy a compartiros el PowerPoint que os he preparado. Ahí vamos, ahí lo tenemos. Y para iniciar, me gustaría poder comentar simplemente un par de cosas, ¿vale? La primera que me gusta me gusta poder dar la voz y la oportunidad a todos aquellos que estáis en el otro lado de la pantalla y que si hay alguna cuestión de las que vamos a ir tratando que os generen alguna inquietud, alguna no sé, alguna duda o incluso el que os genere una aportación de información en vuestra propia práctica profesional, incluso yo os diría personal, que os sintáis libres, ¿no?, de abrir el micrófono y de poder compartirlo y que podamos ir atendiendo eh, las dudas o aquello que pueda ir surgiendo. Si son muchas, os lo comentaré y lo dejaremos para los últimos minutitos de la sesión, pero si son cosas que podamos ir haciendo de manera fluida, pues lo podemos ir incorporando en el desenlace de esta sesión clínica. ¿Mm? Vamos a ver si esto quiere. Vale. Una de las cosas con los aspectos, ¿no?, con los que yo quiero empezar esta tarde es que nos situemos en nuestro papel, ¿no?, en nuestro papel como terapeutas infantiles, en el que nos vamos a encontrar muchas veces, yo diría que muchísimas, con las demandas por parte de las familias, de los papás, de los educadores, relacionadas con esa presencia de conductas agresivas, con problemas a nivel de comportamiento o conductuales que están dirigidas hacia los demás o hacia los propios niños. Esa es una de las demandas, yo diría, más habituales que nos podemos llegar a encontrar en las consultas. Las familias llegan buscando siempre o casi siempre, ¿no?, soluciones rápidas para esas preocupaciones. Buscan casi una lista de tips, de trucos para modificar esas conductas, para erradicar las conductas que ellos consideran negativas y que pueden llevarlos a situaciones de colapso en la relación que hay entre los niños y los adultos y los papás. ¿Qué es lo que quiero proponeros? Una mirada diferente, ¿no? En este ratito que vamos a compartir, me gustaría que pudiéramos mirar desde una visión distinta y comprender la agresividad como un mensaje, ¿m? Como un mensaje que nos está dando ese niño o esa niña de alguna necesidad que tiene, ¿m?, que no sabe expresarla y que desde nuestra participación en las sesiones de terapia vamos a acompañar para que fluya. También poder ver el juego como el canal para poder escucharlo y transformar todo aquello que surge durante las sesiones, que no solo son aspectos que van a pasar en ese ratito en el que tenemos a los niños, sino que eso va a ser el espacio en el que nos van a mostrar funcionamientos que se pueden estar cronificando en los entornos familiares. En esta sesión clínica, mi objetivo es que nos podamos acercar a la relación terapéutica que va a acompañar a ese niño, a esa niña, desde la corregulación que vamos a hacer nosotros como profesionales para que ellos puedan explorar
la expresión de la agresividad de una manera como integrada, ¿no? Priorizar la conciencia corporal de qué es lo que ocurre durante esa expresión de la agresividad y también que puedan tener un espacio de seguridad que a través del vínculo que se genere con nosotros pueda darles ese espacio para poder identificar, expresar e integrar no solo las conductas agresivas como tal, sino esa energía, eh, esa energía agresiva, entendida como una experiencia corporal, ¿no? Que no está directamente o no está necesariamente relacionada con el contenido del enfado, ¿vale? En ocasiones. Para iniciar, y ahí sí que os doy el espacio, ¿no? Por si queréis abrir micros, pero sí que creo que nos tenemos que plantear algunas preguntas y algunas reflexiones sobre esas mismas preguntas respecto a cómo vivís cada uno de vosotras la agresividad como tal. ¿M? Si nosotros vamos a ser correguladores de situaciones y de expresiones de agresividad, es importante que nos paremos a plantearnos cómo nos sentimos ante la expresión de la agresividad nuestra, personal, como en los otros. Pensar en cómo reaccionáis ante esas respuestas, tanto en niños como en adultos, ¿no? Y si somos o sois de los que intentan aplacarla, minimizarla, eliminarla e incluso diluirla, como si aquello no tuviera que existir. O por el contrario, sois de los que se enfrentan a ello, a la agresividad, con respuestas que pueden llegar a ser abrumadoras e incluso aterradoras. ¿Cómo respondéis ante eso? ¿Mm? Nos tenemos que plantear también si en la sociedad en la que estamos, si las respuestas agresivas son respuestas aceptadas. Y si es así, ¿cómo relacionamos cada uno de nosotros con esas respuestas? ¿Permitimos o rechazamos la expresión de la energía agresiva? Y para poder poner el foco en si la rechazamos o la aceptamos, tenemos que también preguntarnos qué es para nosotros esa energía agresiva. ¿Es lo mismo la agresividad que la energía agresiva? O algo mucho más importante, ¿no? ¿Debo permitir que esa energía aparezca en sesión? ¿O debo ponerle un freno a la expresión de la agresividad, igual que en muchas ocasiones nos plantean los papás? Los papás y las mamás, la demanda que nos hacen es: este niño explosiona cuando las cosas no le salen bien, cuando se enfada, cuando le decimos un no o le ponemos un límite, y ante eso puede empezar a gritar, a insultar, incluso a reaccionar de manera física contra los papás. A lo mejor no es necesario que llegue a producirse una agresión, pero sí que hay como la intención. Lo que ellos nos piden en muchísimas ocasiones es: ¿qué puedo hacer para que eso no ocurra? ¿Qué puedo hacer para que mi hijo o mi hija no tenga esas explosiones agresivas? Y lo que nos tenemos que plantear nosotros ¿es adecuado y conveniente el erradicar la energía agresiva? Porque qué implica para cada uno de nosotros y para los niños el hecho de tenerla y expresarla? ¿Vale? También os lanzo la pregunta de qué o de quién depende que se pueda integrar esa energía agresiva en el proceso evolutivo de los niños, ¿no? Y si esa integración de la energía agresiva pueden hacerla los niños solos o van a necesitar un corregulador externo. Todas estas preguntas
Es difícil que en ocasiones cuando hacemos una sesión clínica, que tenemos un tiempo como muy reducido y sois bastantes al otro lado, que podamos hacer un intercambio de opiniones. Pero sí que os propongo que le podáis dar respuestas a esas preguntas porque van a decir cosas de vosotros como personas y como terapeutas. Eso es importante tenerlo en cuenta para los momentos en los que nos vayamos a enfrentar a esas respuestas o a esos juegos en los que la agresividad, el control, la lucha van a estar presentes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el modo en el que nos conectemos nosotros como terapeutas con la agresividad, con su expresión y con su función, va a influir en el modo en que podamos acompañar a esa expresión de la agresividad a través del juego en nuestras consultas. Si nuestra intención es aplacarla y que no aparezca, es muy probable que lo consigamos. ¿No? Pero tenemos que reflexionar si eso es realmente lo adecuado para ese niño que va a tener unas necesidades internas porque están intentando expresar algo muy interno o algo vivido. Una de las reflexiones importantes para con nosotros es pensar cómo fuimos atendidos cuando fuimos niños. En mi infancia, cuando yo expresaba mi enfado, cuando yo expresaba un desacuerdo, una disconformidad, e incluso cuando me podía llegar a mostrar agresiva ante una pelea, ¿no? Con mis hermanos, primos o amigos en el parque, cómo era atendida esa emoción por parte de los adultos referentes. Cómo fue atendida para mí va a darme una explicación bastante clara y bastante próxima a cómo yo voy a poder atenderla en otros. No solo en los niños a los que yo acompaño, sino en mi entorno personal y más próximo. Es importante que podamos poner también el foco en qué es la agresividad y cuál sería la función, ¿no? de la agresividad como tal. Y poner también la mirada en el juego, qué implica el juego, para qué nos sirve y por qué introducir el juego para trabajar la agresividad. ¿No? La agresividad como tal en los niños y en las niñas suelen ser la expresión de una lucha interna por regular sus estados de activación, tanto activación fisiológica como activación emocional. Es importante entender el origen de esa activación y poder entender, proporcionar un espacio seguro para que puedan permitirse y tener el permiso de expresarla. En ese instante, ver qué podemos hacer con ella, cómo la expreso y veremos que a través del juego y de varias dinámicas que os voy a proponer, vamos a empezar a transformar la agresividad, ¿no? en otro tipo de respuestas ante situaciones que para ellos son importantes, para situaciones en las que necesitan posicionarse ante el otro de sus necesidades, de sus inquietudes, ¿no? O de el límite que están poniendo al otro. Es importante plantearnos qué tipo de espacio seguro puedo dar yo en consulta para propiciar esa transformación sin suprimir la expresión de la agresividad o sin castigarla. Porque los límites y las normas tienen que estar presentes en nuestros espacios de trabajo, en esos espacios o en esas salas de juego, del mismo modo que deben estar presentes en los hogares y en los entornos escolares. Pero tengo que plantear cuán positivo puede ser suprimir según qué emociones o castigarlas y cuán positivo puede ser acompañar
a identificar el motivo y la función por el que surge, acompañarlo desde el espejo que me están dando de esa expresión para poder transformarla y entenderla. ¿Mm? Las emociones como tales necesitan ser identificadas, expresadas e integradas. No solo la agresividad, sino todas y cada una de las emociones. Y a través del juego vamos a acompañar este proceso. Este proceso, voy ahora con el chat, este proceso de autorregulación desde la conexión con el niño, ¿vale? Esa conexión de vinculación, ese dar el espacio compartido y que podamos acompañar en la reparación de algunas de las vivencias que hayan estado en su vida y que podamos acompañarlos, como decíamos, en ese proceso de integración y de transformación. Dejarme que mire mm, un segundo, porque no me permite entrar al chat. Dejo un segundo de compartir, un segundo solo, para poder entrar ahí. Vale, ya está. Vale, pues nada. Vuelvo a compartir, chicos? Vale, vale. Las emociones como tal, yo diría que funcionan como en red, conectadas unas con las otras, en ocasiones en paralelo, pero con la agresividad yo diría que la figura que más la representa, al menos por mi experiencia, es esa metáfora de las matriuscas que tanto nos acompaña en sesiones, ¿no? La agresividad como tal, el enfado, ¿no? Nos puede estar envolviendo, los puede estar envolviéndolos a ellos como un traje que esconde muchísimas situaciones, pero sobre todo muchísimas emociones. Emociones que tal vez por su propia vivencia, por cómo lo han vivido sus referentes, sus personas de vinculación primaria, no pueden expresarlas o no está bien visto que las expresen. Nos vamos a encontrar niños que explosionan con conductas agresivas, pero que lo que necesitarían poder estar expresando es el miedo a la situación que están viviendo, un miedo a situaciones que pueden ser situacionales y sistémicas en el entorno familiar, el miedo a perder a un amigo, el miedo a la exposición, a la oscuridad, a cualquiera de los miedos o de las preocupaciones que pueden tener los niños. Pero el hecho de ser miedoso, ¿m?, puede darles como una categoría o una etiqueta de ese el que siempre está lloriqueando, con lo que prefieren tener la presencia de un león o de un dinosaurio enfadado, que no de aquel que no, que puede ser vulnerable. El miedo está presente dentro de la agresividad, pero también nos podemos encontrar con situaciones de desregulación, ¿no? Cuando hay alguna cosa, alguna situación que no puedo gestionar, ¿no? Incluso no hablemos solo de aquellas situaciones desagradables o en algunos casos negativas, sino en momentos en los que hay una sobreexcitación, ¿mal? Porque estamos en un momento súper agradable en el que hay un montón de estímulos. Puedo daros un ejemplo rápido que creo que todos vamos a compartir, ¿no? Una fiesta de cumpleaños con niños, ¿no?, en el que hay muchos estímulos visuales, muchos estímulos auditivos, muchos estímulos emocionales, mucha carga sensorial, en el que difícilmente pueden regularse si no tienen un entorno que los vaya acompañando. No todos los niños se desregulan, pero hay algunos que ante tanta estimulación externa van a caer en esa desregulación. Y cuando están desregulados, del mismo modo
que puede ocurrir cuando están muy cansados o cuando tienen hambre, pueden responder o hacia, hacia afuera con conductas agresivas, sean verbales o físicas. ¿M? La tristeza también sería una de esas emociones que estaría escondida dentro de las conductas agresivas, igual que la frustración e incluso la soledad. Eh, el poder trabajar con esta metáfora de las matriuscas nos puede dar el espacio con el niño para poder empezar a ver que las emociones no fluyen solas, que yo puedo estar ahora, en este mismo instante, contenta, satisfecha, porque estoy compartiendo algo que me apasiona, como es la formación o estas sesiones, ¿no? Pero a la vez puedo estar sintiendo una emoción que es próxima al nerviosismo, ¿no? A esa preocupación por si las expectativas, ¿no? Que a lo mejor habéis generado se cumplen o no se cumplen. Eso me pasa a mí, que soy adulta y que tengo una experiencia detrás, y les puede pasar también a los niños. El hecho de poder trabajar, ¿no? Hay algunas fácil de conseguir, ¿eh? Matriuscas que son neutras, que son de madera y que se pueden pintar. Y es un trabajo muy, muy regulador y muy gratificante para ellos. Empezar a hablar de cuál es la emoción que más engloba, ¿no? Aquella que está más presente para los demás, ¿no? ¿Cuál es la etiqueta, ¿no? Que le estamos poniendo a ese niño? Al final de la sesión vamos a hablar de Mark, de un caso clínico, que yo os diría que la emoción que envuelve a Mark es puramente la agresividad y el descontrol, ¿no? Ante esas situaciones. Pero dentro de él, cuando lo empezamos a trabajar, empezaron a surgir todas esas otras, ¿no? El miedo, la desregulación, la tristeza, la preocupación e incluso las miradas, ¿no? Aunque no sea una emoción, la mirada del otro, ¿no? Eso es lo que está dentro de mi respuesta emocional, mi respuesta agresiva. La agresividad infantil tenemos que poder verla y tener claro que tiene una función biológica, que tiene una función psicológica y tiene un espacio a nivel de el desarrollo emocional en los niños. ¿Mm? A nivel biológico, la agresividad como tal forma parte del sistema de defensa, de todos los seres humanos, pequeños y grandes. En el momento en el que estamos ante una situación que puede ser peligrosa o que el organismo la detecta como una situación de peligro, nuestro sistema nervioso se va a activar, ¿de acuerdo? Esa activación va a hacer que nuestro sistema simpático entre en funcionamiento y que se pueda poner en marcha, ¿no? Nuestros mecanismos de lucha o de huida. ¿Mm? Esa función biológica nos va a permitir defendernos, marcar territorio, buscar autonomía, y eso en los primeros años de vida. El poder marcar esa distancia con el papá o con la mamá me va a permitir que yo pueda tener eh, la valentía. Yo siempre digo, no solo es la valentía, sino la curiosidad de explorar el entorno. ¿Mm? Esa agresividad biológica no es mala. Incluso yo me atrevería a decir que es necesaria el hecho de poder poner un límite. Luego podemos poner el foco o la mirada en si la respuesta, ¿no? Ante esa necesidad de defensa, de marcar el territorio, de autonomía, tiene que ser más verbal y de rectitud, ¿no? O qué hacemos, ¿no? Cuando al final explosiona con conductas. La función psicológica de la agresividad también está ligada
a la autoafirmación del niño, ¿no? Es la necesidad también de influir en el entorno. Cuando los niños se plantan y dicen un no, tras otro no, tras otro no, están intentando influir en la situación que se está produciendo en ese momento. ¿M? Los niños más pequeños, los chiquitines, en ese margen de los 2 y 3 años, van a utilizar esa respuesta agresiva, esa respuesta física, para marcar ese espacio, para defender, incluso diríamos, lo que es suyo ante un niño que viene y le quita un juguete, va a dar un empujón y hemos de entenderlo dentro del contexto de que los niños pequeños no tienen recursos simbólicos todavía, ni lingüísticos, ¿no? No pueden hablar ni expresar lo que están sintiendo cuando son muy chiquitos. A medida que vamos creciendo, a medida que los niños crecen, ese recurso simbólico, esa capacidad lingüística, esa capacidad del control inhibitorio, ¿no? A nivel de los impulsos, se hace presente. Esos momentos en los que hay una agresividad como para marcar territorio tienen que ir desapareciendo de manera progresiva a medida que crecen. Eso nos plantea que cuando tenemos niños de 6, 7, 8 años que están respondiendo con una necesidad de autoafirmación, de influir ahí en las respuestas del entorno, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en edades anteriores que no pudo acabar de integrar, ¿no? Ese funcionamiento, ¿no? Si no lo he integrado, voy a seguir respondiendo como si tuviera cuatro años, pero no cognitivamente, sino a nivel de las respuestas emocionales o conductuales. Es importante que tengamos claro eso, ¿no? A nivel del desarrollo emocional, hay picos, 2, 3 años es el momento del no, es el momento en el que van a explorar y es un momento en el que hay mucha respuesta física. También otro momento vital es la preadolescencia. ¿M? Y preadolescencia como inicio, de la adolescencia, si en esos 2 momentos la agresividad no es contenida y no la elaboramos y no la pueden llegar a integrar, puede llegar a convertirse en una impulsividad, ¿no? En una impulsividad que puede llegar a ser, no diría crónica, pero sí constante ante cualquier situación de frustración. Si esas muestras de agresividad son como como escondidas, frenadas o las intentamos hacer desaparecer con una autoridad sin que se integren, nos podemos encontrar que tengamos niños con esa energía agresiva que se convierte al final en violencia de manera interna, con lo que tenemos niños como muy controlados, pero que cuando hay una frustración que ha saturado su sistema, pueden tener respuestas como muy explosivas y muy agresivas. Son esos niños que en un momento dado no entendemos por qué respondieron así, pero si nos vamos a su historia, a su histórico, nos vamos a encontrar que no han sido capaces de integrar esa energía. Cuando hablamos de agresividad, tenemos que poder ver, ¿no? Siguiendo en la línea de lo que comentaba en la diapositiva anterior. Tenemos una agresividad instrumental, me sirve para conseguir cosas. Eh, Mi hermano me quitó el cochecito, el coche, yo quiero recuperar el coche, no tengo suficiente capacidad de razonamiento lingüístico aún y se lo quito, ¿vale? Esa sería una función instrumental. Luego tenemos la agresividad impulsiva, que son aquellas respuestas que aparecen ante la frustración o los límites.
¿m? Límites que no son que no han sido integrados o que no son aceptados. Y luego tenemos la agresividad relacional que aparece en los vínculos significativos como una parte, como una forma, ¿no?, de comunicar el daño o una forma de expresar y reclamar una necesidad, ¿no? Como niño tengo una necesidad, que me acojas en un momento de desregulación emocional, no me siento acogido eh, y exploto con, por ejemplo, palabras malsonantes o palabrotas, ¿vale? Dentro de la agresividad veremos el caso, que lo haremos un poquito así, que nos dé tiempo, ¿vale? Yo os voy a proponer eh, varias cosas que para mí son importantes, ¿vale? La primera de ellas es esa mirada más allá de lo que es puramente observable a nivel conductual. Y la otra es la intervención desde el juego, ¿m? Desde el juego. Uno de mis referentes es Violet Oclander, que habla de que la agresividad es una energía vital. ¿M? Y si esa energía vital se reprime, sí que puede llegar a convertirse en síntomas somáticos o en conductas de retraimiento. ¿Mm? El hecho de proponer una intervención en juego, ¿m?, me va a facilitar que tenga un espacio compartido y seguro en el que podamos canalizar la fuerza de esa energía de manera simbólica, haciendo representaciones. ¿M? Haciendo representaciones con objetos externos, como veremos, o desde su propia participación en las dinámicas de juego. ¿Mm? También tener en cuenta que desde un enfoque mucho más sistémico, la agresividad en los niños puede ser un síntoma que nos esté indicando conflictos o, sí, conflictos o dificultades vinculares relacionales. ¿Mm? La agresividad de los niños en ocasiones está mostrando el conflicto no hablado de los adultos. De manera que el hecho de expresar y de activar su agresividad va a hacer que equilibre el sistema familiar. Tengo a un papá y a una mamá, como ejemplo, que tienen muchos conflictos entre ellos, ¿m? Pero la dinámica vincular que tienes es que cuando se enfadan no se hablan, con lo que hay una distancia emocional entre ellos, pero no solo emocional, sino relacional, que afecta al niño. El niño, ante una situación y a una percepción de lo que está ocurriendo que no sabe gestionar, responde de manera agresiva. ¿Mm? Ante esa activación agresiva en la que puede negarse a irse a la ducha y a continuación empezar a insultar a la mamá porque le acompaña hasta el baño, va a generar un cambio que va a equilibrar el sistema. ¿M? ¿Qué puede ocurrir? Que ante el conflicto con el niño, el papá pueda llegar a intervenir y que el papá y la mamá vuelvan a comunicar como para atender la demanda del niño. ¿M? Vale, son muchos conceptos, vamos a hacer como pinceladas para que luego también nos sirvan de reflexión. Cuando hablamos de mirar más allá de lo observable, es preguntarnos y preguntar a las familias qué está pasando. Si lo pregunto a las familias, luego yo podré saber qué esperar en la sesión. Me tengo que preguntar también qué consigue, cuál es la función de ese comportamiento. ¿Cuál es la función de las conductas agresivas? Preguntarme por qué está pasando o para qué está pasando, poniendo el foco en la función de esas conductas. Hablábamos de la metáfora de la matriusca y hablamos de la metáfora del iceberg, en el que lo que estamos viendo son las conductas de
pegar, de insultar, de dar patadas, de romper cosas, ¿m? Que son por las que nos van a consultar. ¿M? Son las que yo puedo encontrar incluso en consulta, ¿m? Ante una propuesta que no le sea cómoda al niño. ¿M? ¿Qué hay debajo? ¿A dónde tengo que ir buscando, ¿no? Lo que ocurre? ¿M? Es posible que sean por productos, por procesos. Ay, un segundo. Vale. Procesos corporales internos, por emociones que no saben organizar, por sensaciones procesadas en el cerebro o en el cuerpo, por vivencias, por recuerdos, por pensamientos, por creencias. Todo eso es lo que hay debajo, a donde yo quiero llegar y donde quiero acompañaros. ¿Mm? Es importante que podamos tener claro que los niños como tales, uy, un segundo, ya no me responde, ahora sí. Muy bien, ahora, perdonad, ¿eh? Cuando tenemos un comportamiento agresivo y queremos descifrar qué hay tras ese comportamiento, según y tal como lo cuenta la doctora Mona de la Houck en su libro Más allá de la conducta, nos habla de dos tipos de vías en el comportamiento. Una vía ascendente, que estaría muy relacionada, como os decía hace un ratito, con la activación del sistema simpático, es la respuesta del estrés y va de las respuestas fisiológicas del cuerpo a la mente. Ese es el tipo de vía en la que están los niños cuando son pequeños. No funcionan aún con una planificación, con una reflexión de sus conductas. Es una respuesta incluso, podríamos decir, relacionada con la supervivencia. No implican pensamientos conscientes, es una percepción, ¿no? Que ante un sentir de inseguridad y de amenaza, mi cuerpo se activa. Y ahí hay una respuesta, ¿no? Hay una respuesta que si no está regulada, pues tenemos a niños pataleando en el suelo y si nos acercamos, dándonos patadas. El comportamiento descendiente implica que haya una intencionalidad y una planificación. Es descendiente de la mente al cuerpo. Eso se adquiere y se desarrolla con los años a través de todas las conexiones en la corteza prefrontal. Ahí, en la corteza prefrontal, que no olvidemos, es la encargada de planificar y de dirigir el comportamiento motor, cognitivo, afectivo y social, vamos a poder organizar. Ahí ya media la inhibición ante las respuestas. Importante tener muy claro que cuando estamos trabajando en nuestra tarea terapéutica con niños muy pequeños, sus respuestas van a ser muy de vía ascendente. Son espontáneos y funcionan desde las sensaciones corporales. Tenemos ese encuadre de lo que es la agresividad y lo que serían los comportamientos problemáticos, y cuelga ahora el dar ese espacio del juego en la terapia. ¿Y por qué introducir el juego? Yo hablo del juego en general. Sí que hay y nos movemos algunos profesionales en terapia de juego. Hay diferentes orientaciones de terapia de juego, pero para no focalizar en cada una de ellas por el tiempo, vamos a englobarlo en el juego en la terapia. El juego es el lenguaje natural de los niños. Todo aquello que no pueden decir con palabra lo dicen a través de sus juguetes y del juego. Y lo dicen incluso y lo hacen incluso antes de tener la capacidad del habla. El juego también les va a permitir externalizar los conflictos internos. Es el poder poner fuera
lo que ellos viven desde dentro. Yo ahí os diría que cuando hacemos propuestas de juego compartido con los niños y con los papás, el juego les permite no solo a los niños, sino a los adultos hacer esta externalización del conflicto. El verlo dentro de una caja de arena o sobre la alfombra o sobre la mesa me permite tomar distancia de aquello que ha ocurrido. Y si tomo distancia, ¿m? Puedo buscar soluciones o alternativas a aquello que ocurre, porque no lo vivo tanto como algo mío. ¿Mm? El jugar eh, nos va a dar un espacio de laboratorio. ¿Mm? El niño experimenta sin consecuencias, sin consecuencias como puede tener en la clase, en la escuela o en casa. Jugamos y podemos hacer batallas y podemos hacer que el dinosaurio se coma al tiburón y no va a haber un castigo. ¿Mm? El hecho de que no hayan consecuencias le da un espacio realmente, yo diría, de permiso para probar roles, para expresar impulsos, para resolver tensiones. Tanto para aquellos niños que tienen una expresión agresiva en sus relaciones sociales, como para aquellos que son más comedidos e incluso eh, no, no entran en conflicto. ¿Mm? Porque tal vez los que nunca entran en conflicto no se atreven a experimentar fuera, pero en sesión, a través del juego, lo podrán hacer. ¿Mm? A nivel general, ¿por qué hablar de juego? Porque es como un todo en uno. ¿Mm? El juego em, es como si fuéramos sacando, ¿no? Pañuelos de un sombrero de copa de un mago, porque promueve el aprendizaje de nuevas conductas. A través del juego puedo experimentar. Me permite, en los primeros años de vida, adquirir vocabulario nuevo. ¿M? A través de la regulación del otro, del adulto incluso, ¿eh? Me permite conocerme a mí mismo y nos permite conocer al que juega. Me permite fomentar toda la creatividad y el explorar el entorno, la adquisición de habilidades, de competencias sociales, porque puedo interaccionar con los muñecos. Y puedo interaccionar con otro adulto o otro niño que tenga otro juguete. Dentro del juego, cuando trabajamos y jugamos en situaciones de control, de lucha, de guerra, lucha de espadas, vamos a trabajar también la autorregulación y la autogestión. ¿Mm? Si siempre reprimo la expresión, va a ser muy difícil que aprendamos cuando aparezca a gestionarla. El juego también nos ayuda a estructurar el pensamiento. La estimulación de la curiosidad la he comentado, igual que la creatividad. Cuando no tenemos nada que hacer y aparece el aburrimiento, aparece también la creatividad y la curiosidad. ¿M? Y ahí hago un inciso que creo que es muy importante, que es el juego es juego. El juego es poder estar en el suelo, poder estar pintando, haciendo barro. El juego es cualquier cosa que no implique una pantalla. Aunque tengo clarísimo que hay juegos en pantalla, ¿eh? Pero cuando hablamos de todos esos beneficios, estamos hablando del juego en el que me implico y participo. A través del juego podemos expresar y exteriorizar las emociones, incluso aquellos niños que normalmente no expresan las emociones. Tengo claro para qué me sirve o qué nos va a servir el juego y hacemos un inciso. Igual que os decía al inicio, debo pararme y preguntarme cómo es para mí ser testigo de la expresión de la agresividad. Tengo que preguntarme también a mí, ¿cómo soy yo cuando juego? ¿Fui una niña jugona? ¿Fui una niña que pude jugar?
O fui una niña o un niño que cuando jugaba oía en mi entorno, no juegues, no hagas ruido, no molestes. Porque si tengo a un adulto que difícilmente pudo tener espacios para jugar, va a ser un adulto que va a tener que reaprender esas dinámicas. ¿Mm? Y eso va para los terapeutas y para los papás mamás. Los terapeutas, si no nos va el juego, tenemos muchas otras orientaciones terapéuticas. No hace falta que nos pongamos a trabajar desde ahí. ¿Mm? Es importante también que podáis tener presente los juegos agresivos versus a los juegos violentos. ¿Mm? Porque hay juegos agresivos en los que se mueve esa energía. Ahí jugamos a pelear, jugamos a ser monstruos, jugamos a ganar batallas, pero eso no es lo mismo que agredir realmente. En sesiones de juego en la que aparece la energía agresiva, se puede producir algunos momentos en los que haya una agresión. ¿Mm? Yo os diría no tanto porque el niño quiera ir a hacer daño, sino que la energía es como si fuera en bucle hacia arriba, como un, como un huracán, ¿de acuerdo? Y se le lleva. ¿M? Y puede golpear con demasiada fuerza al terapeuta. Ante esa situación, eh, si lo que queremos es acompañar la integración de esa emoción y de esa energía, tenemos que poder expresar qué nos ha ocurrido, ¿vale? Expresar el, eso ha dolido. Expresar el, uff, en la cabeza mejor no, que me duele mucho, ¿no? Expresar el, prefiero que lo hagamos de este modo. ¿M? Es el marco, cómo quiero que sigamos jugando, del mismo modo que le voy a pedir al niño que me diga cómo quiere que juguemos cuando estamos jugando a luchar. ¿M? Em, Prohibir en ese instante, cortar la guerra de espadas, ¿vale? Va a limitar la posibilidad de reconducir esa energía. ¿Mm? Pensar que cuando limitamos la posibilidad de simbolizar esas emociones intensas como el enfado, el enojo, el miedo, incluso yo os diría la tristeza intensa, o la necesidad de ganar, la necesidad de poder estar siempre en el número uno, va a provocar que eso quede internamente y que sea como un objetivo vital. ¿Mm? Entonces, si lo integramos, lo naturalizamos y vamos a poder vivir emociones intensas reguladas. ¿Mm? Dentro de lo que es la terapia a través del juego, el juego agresivo se ve y se entiende como una oportunidad para expresar, una oportunidad de contención y una oportunidad de transformación. ¿Mm? Voy a hacer una pasada rápida para todos aquellos que sintáis curiosidad y por eso estáis aquí esta tarde, de qué implica tener una sala de juegos en terapia. ¿Mm? Eso lo voy a pasar rápido para que nos dé tiempo de llegar al caso. ¿Vale? Tenéis ahí juguetes de la vida real, juego simbólico. Pensar que los niños proyectan. A ver, un segundo. Vale. Pensar que los niños proyectan su mundo interno en figuras, ¿vale? Pueden ser héroes, pueden ser villanos, pueden ser animales, pueden ser incluso piedras, pueden ser padres, pueden ser niños indefensos, animales, bebés, cachorros indefensos. Pensar que dentro de toda este juego simbólico, mm, vamos a vivir historias de peleas, de castigos, de venganzas, incluso de rescates. Todas esas historias que van a ser vivencias reales o imaginarias. Siempre que hay juegos de pelea,
no quiere decir, o de castigos, no quiere decir que a este niño le peguen, sino que hay una necesidad de poder expresar eso que está viviendo internamente. ¿Mm? Como terapeutas, nos conectamos con esa vivencia que estamos sintiendo y viendo en el niño. ¿Mm? Él entra en esa dinámica desde el juego simbólico. No dirigimos, pero sí que acompañamos desde el proceso narrativo. Puedo entrar en, tengo la impresión que ese, no sé, ahora luego os enseñaré una foto, ¿no? Que esa casita no quiere estar en la boca del Dinorex. Tengo la impresión, oye, ¿qué pasaría, no? Si en vez de comerse la casita, Dinorex pudiera decirle qué necesita. ¿No? El hecho de acompañar desde unas alternativas y desde la narrativa nos va a dar un espacio en el que empecemos a dar y funcionemos como ejemplos, ¿vale? En la sala de juegos también es importante tener zonas de descarga. Se ha hablado muchísimo de las zonas de calma en las que los niños tienen que ir cuando hay una explosión o cuando hay una subida de ese volcán emocional. ¿Mm? Pero si tengo una zona de calma en la que voy a tener pues cojines, peluches, botellas de calma, mantitas, objetos antiestrés, aquello, también voy a necesitar zonas de descarga que puedan ser acompañadas, porque la catarsis como tal de la agresividad no funciona, porque lo único que haríamos sería descargar. ¿Mm? Es importante tener un juego corporal controlado, ¿vale? Con cualquiera de esas cosas que aparecen en pantalla o con cualquiera que os venga a la mente, ¿no? Actividades con luchas con almohadas, que nos podamos perseguir por la consulta. Vamos a imponer, ¿no? No a imponer o a pactar unas normas en las que podamos decir no quiero jugar más. ¿M? En las que pueda decir vamos a golpear, ¿no? A dar toques con las almohadas desde los hombros hasta las rodillas o desde la cadera a las rodillas. Podemos marcar, ¿no? Los adultos en casa, pero en las sesiones nosotros vamos a sostener, ¿no? Ese encuadro de sesión. ¿No? Vamos a validar lo que está ocurriendo. Y no pasa nada si le digo, qué fuerte que estás. ¿Mm? ¿Qué quieres mostrarme con ese golpe tan duro? Porque el hecho de que yo ponga en palabras lo que él está sintiendo le va a ayudar a conectar. Seguro. ¿Mm? Por ejemplo, ¿no? Este niño que podría estar diciendo siempre, soy un ogro malo, porque todo el mundo le decía, es que eres malo, ¿no? Uno de sus juegos preferidos podría llegar a ser construir torres y desmontarlas. ¿No? Y luego podría estar construyendo espacios protegidos. Pero si no empezamos a trabajar y a dejarle jugar con esa creación y destrucción, no va a hacer el paso a que pueda llevar a la reparación. ¿Mm? Eso es una zona de calma. También tener en cuenta que, sobre todo cuando trabajamos con la agresividad y con los enfados, em, tener títeres, marionetas de dedo, peluches, disfraces incluso, va a ser de muchísima utilidad. Los animales de peluche para mí son imprescindibles en consulta porque nos dan la distancia de ser animal y no ser persona, con lo que ya tengo ese espacio, y los títeres dan voz, dan absolutamente voz a aquello que necesitan los niños. ¿Mm? También la expresión artística nos va a permitir que podamos trabajar desde trazos fuertes,
trabajar la agresividad con el barro y golpeando. El barro, la plastilina son materiales muy, muy útiles, yo diría, que necesarios, ¿no? Para trabajar la agresividad. Nos permite golpear, golpear, modificar, transformar y a la vez reconstruir. ¿Mm? Y a la vez reconstruir todo aquello vivido. ¿Mm? El arte como tal es para mí un espacio mágico en consulta para poder trabajar con ello. Vale. Por último, espera que se me abre el chat. Ahí, ¿vale? Los libros también son un gran recurso para poder trabajar o acompañar, ¿no? Acompañar la agresividad. A mí me gustan y yo recomiendo que podáis ir a libros que sean como muy concretos, como por ejemplo Tengo un volcán o Tengo un volcán y no quiero respirar, o el cómo sacar el ¿no? del enfado. Hay muchos, ¿no? Hay muchísimos libros que hablan puramente del enfado. Pero también yo recomiendo que podáis ir a buscar cuentos en los que pueda haber una transformación de las emociones y que podamos ir viendo cómo podemos transitar de estar contentos a estar frustrados, a sentir envidia, a sentir enfado, ¿m? A expresar el enfado. ¿M? El hecho de poder compartir cuentos les da un modelo para luego crear historias. ¿M? Todo lo que sean construcciones, pequeñas o grandes, bienvenidas sean para trabajar, para poder entrar, ¿no? en la agresividad e incluso crear espacios seguros con 2 sillas y 2 mantas. ¿M? Una de las cosas que os la dejo para, por si queréis, entrar en ese mundo es trabajar con juegos de mesa. ¿M? Los juegos con normas, con límites, con tiempos, juegos muy rápidos, que tengan competencias como muy simples, les ayudarán a conectar con la frustración a perder, con la frustración a no ser siempre el primero, ¿m? El poder en ese espacio seguro hablar del respeto a los turnos, al hacer trampa, ¿m? Y también no dejan de ser una metáfora del control de los impulsos. En el juego se debe esperar y no siempre gana. ¿M? Nuestro papel en este trabajo, para mí tan gratificante, es de contención emocional. Acompañamos sin juzgar. ¿No? Y puedo explicar, puedo acompañar dentro de las emociones, ¿no? Veo que estás enojado, esto está bien sentir este enfado. Vamos a ver qué hacemos con ello, ¿no? Os he puesto ahí una foto que yo le tengo especial cariño, es un Dino Rex, es una marioneta y un tiburón, y para que podáis entender cuál es la utilidad que les dan los niños, no se la doy yo, se la dan ellos. ¿No? Hace un tiempo tenía a una niña muy tímida, muy correcta, am, yo diría muy ideal. No le costaba mucho expresar sus necesidades, pero cuando se enfadaba podía llegar a ser explosiva. Los primeros días veréis que con la propuesta que os haré ahora hicimos vinculación y luego le dije qué quieres, ¿no? O sea, le doy el espacio para que observen y cojan. Fue curioso porque si yo os digo que los muñecos y los títeres nos permiten que puedan hablar, ella cogió al Dinorex, igual que Mark, como veréis, pero Dinorex solo podía gruñir y cuando hablaba hacía algo así como... Era Rex. ¿M?
pero tenía un traductor. Y el traductor podríamos haber pensado que podía ser, no sé, un osito o un búho, así como un búho sabio. Pues no, es el tiburón. Con lo que imaginaros cuánta contención podía tener esta niña, que necesitaba hablar desde el tiburón aquello que no podía expresar el Dino Rex. ¿Mm? Vamos a poner palabras, vamos a apoyar y ayudar a nombrar las emociones. Voy a expresar, ¿no? ¿Necesita Rex que el tiburón le ponga palabras? ¿No? Porque probablemente eso es lo que ella está sintiendo. ¿Mm? Es mantener también, ofrecer, como decía antes, alternativas dentro del juego, guiar sin dirigir, tener esos límites claros, pero sin olvidarnos de que con la agresividad se puede jugar sin dañar. ¿No? También la corregulación. Si yo estoy regulada, él podrá estar regulado. Si ante su explosión yo me asusto, él no podrá estar regulado. ¿Vale? Os presento a Mark. ¿Vale? Mark es un niño de 7 años que está cursando segundo de primaria y acude por un comportamiento agresivo, principalmente en el entorno familiar y con la mamá. Con el papá también, pero principalmente cuando llegan es con la mamá. Se muestra bastante irritable, principalmente cuando no se sale con la suya, pierde los nervios, grita, insulta y puede llegar a pegar si la mamá o el papá se le acercan dándoles explicaciones, ¿vale? Tiene dificultad para seguir las normas de los juegos, se frustra mucho cuando pierde. La mamá dice, yo es que soy bastante permisiva, el papá más autoritario y tenemos, voy ahí, voy a seguir, ¿eh? Vale. Mark es, luego atiendo esa consulta, ¿eh? Mark es hijo único, sin antecedentes destacados, embarazo no planificado, pero muy bien aceptado. No hay complicaciones. Sí que nos comentan que es un niño que con 7 años aún tiene miedo a la oscuridad, que tiene miedo a estar solo. Lo describen como un niño muy demandante, que de chiquito le costaba estar calmado, diríamos con un temperamento difícil, que los cambios a nivel de rutinas le resultaban incómodos y ha ido adquiriendo todos los hitos evolutivos en la edad que le tocaba. ¿No? Como esto lo vais a tener también colgado en el YouTube, simplemente voy a hacer ese paseíto, ¿eh? Cuando hablamos con la tutora, y es importante poder tener esa información, ese niño es igual en clase que en casa, ¿m? Y nos sorprende una vez más que en clase Mark es un niño tranquilo, que normalmente no tiene conflictos, que incluso puede llegar a no reaccionar ante las cosas que no le gustan, acepta, ¿m? Es capaz de hacer lo que los otros quieren para no enfrentarse. ¿M? Sí que preguntando en los momentos de ocio, en los momentos del patio, del recreo, del descanso, nos comentan que que cuando él pierde en el juego o su equipo pierde, que entonces puede llegar a tener momentos de explosión en los que también puede insultar a los compañeros. ¿Vale? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cómo acompañamos en la sesión? Primero, quiero saber cómo juega, cómo se acerca a los materiales, cómo los escoge, cuáles son las cosas que evita. ¿Mm? ¿Cuáles cosas yo le puedo preguntar que le den miedo o cuáles le preocupan, ¿no? Si es organizado o desorganizado cuando hace
cuando empieza a jugar, si pide ayuda, si me introduce a mí en el juego, si ese juego tiene narrativa y nos está explicando una historia o no. ¿Mm? Eh, Quiero que penséis que también eh, parte del juego nos puede estar mostrando aspectos personales de ese niño, aunque no sean literales, ¿vale? Con respecto al contenido del juego, aquello con lo que juega, ¿m? ¿Qué quiero saber? Bueno, tengo que poner el foco en si son temas personales. ¿Ha habido una separación y hay un conflicto continuo? ¿Hay escenas de lucha y es un niño que me dice que no quiere ir al colegio? Está hablando continuamente de tienes que aprender, tienes que hacer las cosas muy bien y lo puedo relacionar con algo a nivel educativo. O es un niño que ha vivido algún acontecimiento traumático como un accidente y su juego simplemente son coches o aviones o furgonetas que están chocando. ¿No? Esas son las dos cosas que yo voy a mirar, a observar y a anotar de la primera sesión que yo hago con él. ¿Mm? El estilo del juego y el contenido del juego. ¿Mm? Dentro de lo que tengo de comunicación y de vinculación con él, que las primeras sesiones es cortita, ¿qué me encuentro? Pues me encuentro con Dino Rex, ¿vale? Mark se muestra desafiante, se resiste en un principio a seguir las indicaciones de puedes usar todo, pero ¿qué te parece si lo comentamos? Observa la sala, verbaliza que de todo lo que no hay demasiadas cosas, ¿no? Os puedo asegurar eh, que en mi espacio de trabajo, en mi sala de juego, tenemos suficientes materiales como para que encuentre algo que le haga gracia, ¿no? Creo que en ese momento teníamos que poner el foco en hay una necesidad de mostrarse enfadado o mostrar que él tiene el control, ¿de acuerdo? Como detecto esto, le propongo introducir juegos, ¿no? Si él no se acerca, porque todo le parece insuficiente, yo le propongo. Le empiezo a sacar muñecos, le muestro dónde está la plastelina, dónde están los juegos de mesa y poco a poco se va a implicar en esa relación conmigo durante la sesión. A través del juego, porque ya hemos sacado los muñecos, emerge directamente la temática de lucha y de control. Él toma el rol de Dino Rex, un Dino Rex que se lo come absolutamente todo. Y a la primera que se come es a mí. Cada vez que yo me muevo, él con Dino Rex me come. Y además hace muchos ruidos. No dice te voy a comer, pero empieza ñam, 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 ñam. Con lo que mi respuesta debe ser de, me están comiendo, porque tengo que acompañar eso. Algo está en este niño moviéndose en el comer, o sea, el acto de comer tiene una parte nutricia y hay una parte de destrucción, porque si Dinorex me come, yo desaparezco, ¿ok? Y lo debo tener en cuenta. En este niño vamos a ver, hay conductas agresivas y por lo que hemos ido viendo, frustración, falta de regulación emocional, una actitud defensiva, probablemente una necesidad de control, poca validación emocional y a lo mejor miedo. ¿Mm? Estas dificultades nos darán la pauta o la pista, ¿no? Mi papel, nuestro papel como terapeutas es trabajar la corregulación entendida como esa capacidad de regular mis emociones, nuestras emociones. ¿Mm? Yo me regulo para corregularlo a él, ¿vale? Si yo no estoy regulada, necesito parar. Necesito parar. Este esquema, esta diapositiva que os presento ahora, es una que yo utilizo con los papás, pero que creo que es importante que también la tengamos nosotras en cuenta, nosotros. Si me está desregulando, si esa respuesta de lucha
es demasiado para mí, tengo que poder tomarme un momento y tengo que poder decirle, eh, esta lucha está siendo muy fuerte para mí y necesito salir, voy a buscar agua y vuelvo. Espérame, que estoy contigo, ¿vale? Pero tengo que poder expresar que eso es demasiado, porque si no, va a seguir en escalada, ¿ok? Si yo estoy regulada y él no lo está, yo me hago cargo de su estado. Con lo que yo puedo acompañar, luchamos, voy marcando, hemos dicho en las piernas, mi pierna dice, ¿dónde está la espada que no me está tocando? Y le acompaño a eso. Si estamos los dos regulados, podemos hablar, podemos empezar a organizar emociones, organizar pensamientos de lo que está ocurriendo en sesión. ¿Mm? Cuando hacemos la intervención, veréis que es como simplemente, vuelvo a decir, son pinceladas, es como un guioncito. Eh, 4 aspectos imprescindibles para poder trabajar la agresividad a través del juego en terapia. Generar un vínculo seguro, sea cual sea el encuadre terapéutico que tengáis, ¿vale? El poder tener una expresión simbólica a través del juego. Todas las emociones tienen que poder ser expresadas. Introducir progresivamente pues, recursos de regulación emocional, en el que voy a introducir la respiración, puedo introducir mindfulness, puedo introducir el poder parar, calmarme, sentir la respuesta corporal, ¿m? Y ese manejo de la agresividad dando una transformación de a dónde quiero ir. Os muestro en estos minutitos que me quedan para dejaros un espacio de preguntas cómo podríais estructurar una intervención, ¿no? Importante, primera sesión con el niño, acogida y vínculo. Si no hago vínculo, no puedo estar, o sea, no vamos a sacar todo lo que podamos de ese niño. Vamos a trabajar con un juego libre, con materiales variados y el objetivo es generar un entorno de seguridad. Nosotras en el despacho tenemos, estos son unos recursos visuales que tenemos en el que les puedo preguntar cómo se sienten en ese momento, tienen distintos y qué necesito. Ese qué necesito es durante la sesión. ¿Me he desregulado y necesito un espacio de calma? ¿O me estoy desregulando y necesito ayuda? ¿O me estoy desregulando y necesito algo más sensorial? ¿Mm? Porque el trabajar con esos indicadores, nos va a facilitar que ellos empiecen a expresar. ¿De acuerdo? Hay una compañera, Samara, que me dice, ¿cuál es el enfoque en el que yo trabajo? ¿No? Y yo os diría que mi enfoque es un enfoque muy integrador porque tengo formación en trauma con MDR, pero tengo formación también en terapia de juego, en todo lo que es cartas terapéuticas. Mi base de trabajo o de formación de origen es cognitivo-conductual, pero se ha quedado ya muy desdibujada y mi intervención está focalizada en el niño, en una intervención como muy holística y teniéndolo a él en el centro. No sé si te resuelvo porque si tengo que empezar a explicar. En la segunda sesión, o pensar que a lo mejor esa acogida y ese vínculo me requieren no un día, sino varios, ¿eh? Vamos a ver como secciones. Les pido que quiero empezar a ver cómo es el territorio de este niño, ¿no? Y le pido que me construya su mundo. Esa es una caja de arena, esa es mi caja de arena para trabajar pues desde el simbolismo y la intervención en trauma y caja de arena. Le pido que construya su mundo. Si os fijáis, tenemos a Dino Rex que se está comiendo una casa, ¿vale? ¿Qué objetivo me planteo en esta fase? Explorar cómo controla él y en qué momentos la agresividad aparece. ¿Mm? Vamos de manera progresiva en el sentido de qué hace
Rex cuando se enfada. Y es Rex, no es Mark. Quiero saber qué hace Rex cuando se enfada. Y hacemos juego simbólico. Puedo entrar en... Yo le pido siempre a mis niños que sean ellos los que me dan los personajes. ¿Mm? Hay veces que hago propuestas, ¿eh? Pero en este caso, yo siempre, con Mark siempre soy el dinosaurio marrón. Es más, menos agresivo, o creemos que es menos agresivo. El objetivo es empezar a trabajar herramientas de regulación emocional, ¿vale? A partir de ahí tengo, local, tengo identificado cómo es la necesidad de control, cómo es la expresión, tengo identificada cómo son las respuestas y empezamos a trabajar con historias transformadoras en las que tengamos historias conjuntas entre él y yo, en el que podamos llevar a Dinorex eh, a encontrar alguna persona nutricia, a un personaje nutricio y que pueda ser protector. Y a partir de ahí, fijaros que en este caso tengo dos búhos, tenemos a la lechuza blanca y a búho sabio. Ellos son la serenidad en mi despacho. Ellos son los que les dan prácticamente la réplica a todos, a todos nuestros muñecos agresivos. Finalizamos, o esta es una de las partes, eh, generando un refugio, ¿vale? Un refugio para nuestro Rex, pero que a la vez va a ser un refugio para nuestro Mark, para nuestro niño. Vamos a construir un refugio seguro en el espacio terapéutico al que él pueda acudir. Yo en mi despacho, en mi sala de juego, hay una casita de estas en las que pueden entrar ellos de ropa y siempre está montada con unas luces y hablamos de que ese es el espacio de seguridad que cuando hablamos de ese momento de calma, necesito un momento de calma, pueden entrar ahí y yo estoy cerca de ellos. Cerca de ellos es, me siento en el suelo, estoy muy próxima porque la regulación no aparece por magia. Necesitan a alguien que esté cerca. ¿Mm? Y les planteo también la creación de un botiquín de emergencia emocional para integrar los recursos y que se lo puedan llevar a casa. ¿Mm? Esto que implica que vamos a hacer que la familia participe. Es imprescindible. La familia tiene que entender, la familia tiene que validar, regular y consolidar lo que hemos hecho. ¿Mm? Eh, Mi experiencia me dice que en muchas ocasiones la agresividad choca con un sentimiento por parte de los papás y las mamás de no ser suficientemente buenos. ¿Mm? El no soy suficiente buena madre o buen padre. ¿Mm? Y las respuestas de las mamás y los papás son distintas. Con lo que en el caso de Mark, teníamos una mamá que necesitaba tener el control de la situación para no sentirse pequeñita. Y tuvimos que acompañarla a que entendiera la funcionalidad de la agresividad, que validara los momentos en los que él no quería hablar, pero que la necesitaba, que la ayudara a regular mirándolo y acercándose, pero no diciéndole así no se le habla a mamá, porque eso activa la defensa, ¿vale? Y el hecho de poder trabajar casi como esa familia que tengo ahí dormida, ¿no? Todos juntitos, ¿no? Todos juntos. La agresividad en este planteamiento, yo trabajo con las familias y los incorporo en sesión, ¿vale? Voy cerrando con estas dos y tenemos 10 minutitos, un poquito más. Es importante que no perdamos de vista que la agresividad infantil como tal, como energía agresiva, puede ser, yo diría, una fuente de creatividad, ¿vale? Si está contenida y si tiene un espacio simbólico, porque cuando yo me enfado,
es porque necesito poner un límite, cuando necesito que alguien funcione como es mi necesidad. Está claro que no siempre mis necesidades son las adecuadas, pero trabajar con la regulación me va a ayudar a poder relacionarme de un modo mucho más adaptativo con los demás, ¿vale? Recordemos, el juego es el lenguaje de los niños y es la vía más potente para expresar, transformar y dar sentido a esa energía, ¿m? A las emociones y a las vivencias. Nosotros, como terapeutas, no censuramos, no controlamos, acompañamos procesos. Damos espacios seguros para que puedan expresar e integrar partes internas, ¿no? Esa parte enfadada que tengo y las experiencias rechazadas. Y ahí vuelvo a poner el foco. Si mi energía de enfado es rechazada por mi entorno, esa es una energía que va a tener que aflorar de algún modo, ¿vale? Como recomendaciones finales, os diría que siempre se tiene que respetar el ritmo de los niños. Hay niños que rápidamente entran en esa dinámica y otros que estamos sesiones y sesiones en la vinculación. ¿Mm? Otra de mis recomendaciones es no temáis al juego agresivo como tal, ¿m? Cuando esté contenido. ¿M? Yo tengo varios de mis chiquillos que me tienen agotada porque sí o sí, cuando tenemos sesión, hay guerra de espadas. Pero esa guerra no siempre es igual, se va modificando con las necesidades. Pueden empezar con escudos, acabar sin escudos, pueden necesitar cosas, ¿vale? Y observar más allá de la conducta, eh, porque los niños nos quieren decir cosas. Cuando hacen es porque hay una necesidad detrás. Os he puesto ahí un poquito de bibliografía. ¿M? Que la tengáis en cuenta y, y sé que es muy rápido esta presentación, pero tenemos un momentito por si tenéis alguna pregunta. Hay una persona, que no veo el nombre, que dice, interesantes conceptos debieron enmarcarlos adolescencia y su manejo. Yo os he hecho una propuesta de trabajar con niños, eh, no porque no utilice el juego con los adolescentes, porque introduzco también dinámicas de juego, pero son otro tipo de juego. ¿Vale? Con los adolescentes voy a utilizar más cartas terapéuticas, mucho más simbolismo, hago caja de arena. ¿M? Pero la base sería la misma. Sí que es cierto que con los adolescentes están en otra etapa vital y tenemos que tener muy, muy, muy presente todo lo que es su trayectoria y em, iba a decir hoja de ruta, no, su vida, ¿no? Todas aquellas cosas que hayan vivido. Otra de las preguntas es, ¿a qué edad se puede comenzar a introducir una dinámica de juego en niños y cuál sería el límite de edad aproximadamente? Yo os diría que se tiene que empezar a jugar con los niños desde antes incluso de, yo diría, antes de nacer. ¿Por qué? Porque si nosotros jugamos, ellos juegan. El juego, pensar en un niño muy, muy, muy pequeño. ¿Vale? El hecho de que lo tenga mamá amamantándolo y lo tenga sostenido, me levanto un poco, sostenido agarrado a su pecho, y el niño se suelte mientras está amamantando y dé la vuelta para ver qué hay, con esa mirada aún reducida porque es muy pequeño, y mamá le dice, mira, está papá, y fíjate un osito. Eso es una invitación a la exploración y la exploración es parte del juego, ¿vale? Con lo que jugamos a todas las edades. El juego del cucutras es un juego, ahora estás, ahora no estás. Eso es un juego y nos ayuda a conectar y desconectar, son juegos de vínculo.
Los juegos de conexión, yo diría que siempre, siempre, juguemos siempre. Y dice, ¿hasta qué límite de edad? Siempre. Yo solo trabajo con niños, adolescentes y familias, pero os tengo que decir que las sesiones, no diré las más gratificantes, pero una de las que nos llenan más es cuando les proponemos a los papás y a las mamás que entren dentro de la sesión y les proponemos hacer como un recorrido, como si fuera la búsqueda del tesoro, ¿no? En el que les proponemos actividades, actividades de construcción en las que lo tienen que hacer juntos, actividades de lucha o de lucha, ¿por qué no? Esos papás que no saben regular la agresividad en casa tienen que aprender que la agresividad te está explicando. Entonces, los llevamos a hacer un juego de lucha y cerramos, pues probablemente con un ejercicio de autocuidado, ¿no? De masaje, de caricias, de alimentación. Y en ese momento ellos están jugando. También os diría, yo no trabajo con adultos, pero si trabajara con adultos creo que acabaría trabajando con muñecos, con caja de arena y con representaciones. Y con representaciones de, de títeres. ¿Por qué? Porque me da el espacio. ¿Mm? Pero yo no soy especialista de adultos, ¿vale? Eh, Dice, menciona que de no tratar la agresividad seguiría presentándose como mecanismo de defensa en sus futuras etapas. Pero en la adultez, ¿cuál sería el procedimiento? Yo os diría que en el momento que ya tengo un adulto que presenta conductas agresivas, tenemos que ir a trabajar las creencias tal vez que hay en él. Yo os vuelvo a decir, mi especialidad no son los adultos. A veces en broma hablamos, ¿no? De mi especialidad es que no le lleguen a mi compañera, que es la especialista en adultos, pero creo que es otro enfoque completamente distinto. ¿Mm? ¿Vale? Dice, teniendo en cuenta que la agresividad puede ser un síntoma de una condición mayor, por ejemplo, el estrés postraumático o el abuso, se puede abordar la globalidad del problema con juegos. Yo abordo situaciones traumáticas a través del juego y con otros recursos, y con otros recursos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque trabajo con caja de arena para poder dar ese espacio de seguridad, pero trabajo con MDR que nos da ese espacio, o sea, nos da esa estructura en el que vamos a coger toda la información de ese niño, em, vamos a instaurar los recursos y luego vamos a trabajar esos acontecimientos. Entonces, terapia de juego para trabajar situaciones de estrés postraumático, sí, sí, ¿vale? Dicen, la frustración, explosión y enfado, ¿cómo regular a un adolescente? Bueno, esa es una pregunta muy grande que nos daría para muchísimas horas, pero yo creo que lo más importante es poder saber qué le pasa a ese adolescente, no a la adolescencia, sino a ese niño. ¿Por qué explosiona? ¿Vale? Y no sé, a ver qué más dice. Gracias. En casos de diagnóstico de autismo y de Asperger, creo que se tiene que tener en cuenta el funcionamiento de la neurodivergencia, ¿de acuerdo? Pero el juego es juego y es su idioma también, ¿vale? Dice, el trabajo con padres se trabaja en las mismas sesiones o puede existir sesiones independientes. Nosotras lo que hacemos es sesiones con el niño, puntualmente sesiones con el papá para ir dándole indicaciones para hacer en casa y luego sesiones conjuntas. Y dice, Danae, ay, dice, como siempre escuchar a Karma es un gusto. Gracias. Sus explicaciones son claras, técnicas útiles y siempre aportan nuevas ideas. Bueno, haremos más sesiones, no patio, ¿vale? Y luego Danae dice, ¿dónde puedes especializarte en terapia de juego? Am,
no la tengo a mano, pero la puedo poner en el PowerPoint. Yo hice una formación de terapia de juego de Violet Oclander, pero hay otra que es el Therapy Play. Mi inglés es nefasto, ¿vale? Eh, ambas. Una está muy enfocada en todo lo que sería esa visión de las energías que procesamos, ¿vale? Y la otra hay una vinculación muy chula con el apego. ¿Mm? Eh, Dice, ¿cómo ayuda la terapia de juego al menor a la hora de estar en otro lugar que no sea la sesión cuando le dan los arranques de agresividad? Yo os diría que en la primera sesión milagros no hacemos, pero ni en este tipo de intervención ni en ninguno, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos produciendo o acompañando? Cambios internos, ¿vale? Se producen cambios internos en los que el hecho de no haber juicio de las conductas que aparecen, el hecho de validar las emociones que le surgen ante situaciones que él puede vivir como injustas, aunque no lo sean, a lo mejor, va interiorizando recursos adecuados de respuesta. Pero para eso necesito incorporar a la familia, porque 1 hora a la semana de sesión de terapia no puede competir con 24/7 con los papás. ¿Mm? Entonces necesito incorporar y pensar qué hacemos, ¿vale? Pensar que hacemos extrapolamos, ¿no? El hecho de situaciones. Empezamos con los muñecos y con los títeres y hay un momento mágico, yo os diría, que seguimos trabajando con el juego, o sea, seguimos haciendo intervención con juego, pero el dinosaurio ya no es el dinosaurio, ya aparece un muñeco que se llama Mark. En el momento que hay una identificación conmigo, ya he hecho clac, ya puedo hablar de lo que yo siento, desde mí, ¿vale? ¿Mm? Andrea dice, ¿en qué másters compartes clases? Pues como decía en el vídeo de la entrada, estoy en el máster de psicología infantil, en el de aprendizajes, en los de expertos de psicología de la mujer, en algunas sesiones clínicas y en el de experto de aprendizaje. Creo que no me dejo ninguno. En varias asignaturas, pero creo que quedaría muy largo. ¿Mm? ¿Alguna consulta más? Pues creo que las he contestado todas. No sé si tú has detectado alguna. No diría que ya están. ¿Sí? Vale, pues ahí está. Eh, pues siguen. Muchas gracias a todos por los comentarios, de verdad. Porque siempre tenemos, yo creo no soy la única, siempre tenemos la necesidad y las ganas de explicar mucho, mucho, mucho con un tiempo muy reducidito, que es como simplemente ahí, ¿no? Un tastet, ¿no? Es como una muestra de todo aquello que podemos compartir, ¿no? En los másters que tenéis.